Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Hola, Steffi. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, buenas tardes. Empezamos con lo último del caso Nene. Caso Nene. Abad en el radar. La fiscal Diana Salazar decidió procesar a la vicepresidenta Verónica Abad y pidió a la Corte Nacional que fije fecha para la audiencia. La vinculación no será por oferta de tráfico de influencias, sino por concusión, delito que permite que le sigan un juicio político en la Asamblea. También procesará a uno de sus colaboradores. Jacqueline Rodas nos amplía. La vicepresidenta de la República, Verónica Abad, será procesada por concusión, delito que permite que le sigan un juicio político en la Asamblea. La fiscal Diana Salazar ya pidió a la Corte Nacional que fije fecha y hora para la audiencia en la que vinculará a la segunda mandataria al caso Nene, como se conoce al proceso penal que involucra a su hijo Sebastián Barreiro. También reformulará cargos, ya que el delito original era oferta de tráfico de influencias. Y procesará a Daniel Redrobán, quien según versiones rendidas que constan en el expediente, es asesor de Abad y está con ella en Israel, pero no consta como funcionario de la vicepresidencia. Otras diligencias dispuestas en el primer impulso emitido por Salazar incluye el pedido de autorización al juez nacional que designe la Corte para que le permita extraer la información de un teléfono iPhone color negro que pertenece a Romel Pérez, exfuncionario de la vicepresidencia que acusa a Barreiro de pedirle dinero cada mes a cambio de conservar su trabajo y a Abad de conocer el hecho. Además, este jueves 13 de junio, la fiscal convoca a Abad y a Redrobán para que rindan versión telemática desde la Embajada de Ecuador en Tel Aviv a partir de las 9 de la mañana y da 48 horas al registro civil para que envíe la información biométrica de ambos y al Consejo Nacional Electoral para que entregue las credenciales otorgadas a Verónica Abad como vicepresidenta de la República. El proceso penal contra Verónica Abad estará en manos de la Asamblea Nacional, que autorizará o no el enjuiciamiento penal. Fabiola Santana explica cómo será la diligencia contra la vicepresidenta de la República. El proceso legal contra la vicepresidenta Abad debe cumplir procedimientos. Con el pedido de la fiscal para que se fije fecha y hora para su vinculación, la Corte Nacional de Justicia sorteará el caso a un juez. Quien resulte designado antes de fijar la fecha para la audiencia solicitará a la Asamblea Nacional la autorización para el enjuiciamiento penal de la segunda mandataria. No hay plazo para que el magistrado remita el pedido al Parlamento, pero cuando llegue el Pleno podrá alcanzar 92 votos para la aprobación. Si no lo logra, se entenderá como negado. La autorización tiene que ser expresa. No se puede, digamos, hacer una interpretación extensiva porque detrás está la figura de la inmunidad de la vicepresidenta de la República, que también protege al presidente de la República, ¿no? Esto creo que es un tema que es clarísimo y que hay que respetar. Si la Asamblea otorga la autorización de enjuiciamiento penal, el juez podrá convocar a la audiencia de vinculación de Abad. En la diligencia, la Fiscalía sustentará los cargos y pedirá medidas cautelares para garantizar la comparecencia de Abad a un eventual juicio. Entre otras, puede solicitar presentación periódica ante una autoridad o prisión preventiva. Estaba previsto que la instrucción fiscal o etapa de investigación penal terminara el 19 de junio. Sin embargo, con la vinculación se extenderá 30 días. Después, la Fiscalía emitirá su dictamen, que puede ser acusatorio o absolutorio. Si es acusatorio, la fiscal Diana Salazar solicitará que se llame a juicio a la segunda mandataria. Por ahora, el futuro de Abad está en manos del Parlamento y de la fiscal general. Y la investigación sobre la vicepresidenta de la República exige la autorización de la Asamblea. Las bancadas se muestran cautas ante esta posibilidad y anuncian que esperarán las pruebas que presente la Fiscalía en el caso. Patricio Díaz consultó a los bloques. La decisión de la Fiscalía de iniciar una investigación a la vicepresidenta Verónica Abad implica que la Asamblea tendrá que autorizar ese proceso y para ello se necesitan 92 votos. Las bancadas toman con cautela el tema y anticipan que tomarán una postura en cuanto se conozcan los detalles de la vinculación de Abad al caso Nene.
Incluso el oficialismo es prudente al pronunciarse. Si es que existen los elementos de convicción y un pedido en ese sentido, hay que dar paso a que la justicia haga su trabajo. En ese sentido, apelamos a que se despoje el ámbito politiquero de lo que es estrictamente el derecho y actuemos conforme a la ley. La Revolución Ciudadana también esperará. Esta bancada impulsó, mediante el Grupo Parlamentario de los Derechos de la Mujer, un pedido para que el Pleno respalde que la sucesión presidencial le corresponde a la vicepresidenta. Dicen que ese es otro tema diferente al ámbito judicial. Ellos resaltan las diferencias entre presidente y vicepresidenta. No deben ser utilizadas las instituciones en ningún momento para discernir problemas de índole político que los propios gobernantes, en este caso el presidente y su entorno, no han podido subsanar con la vicepresidenta. Hacia dónde llegan las dificultades, las diferencias y demás no deberían ser un problema que las instituciones del Estado deban resolver. Y de alguna forma esto es lo que esto parece. El Partido Social Cristiano y Construye van por la misma línea de no adelantarse. Somos respetuosos dentro del proceso de investigación y una vez que se den los resultados también nosotros estaremos informando. Obviamente presentarán todo el archivo y el proceso la Fiscalía, nosotros tendremos que analizarla con lupa para ver qué es lo que cabe. Nosotros no podríamos irnos en contra de la ley, lo que quepa con la ley en ese momento. El último antecedente sobre un pedido de este tipo fue el que hizo la Corte Nacional para iniciar un proceso contra el ex vicepresidente Jorge Glass. La Asamblea no alcanzó los 92 votos para aprobarlo, pero tampoco se pronunció sobre negarlo, por lo que quedó en manos del juez del caso. Siguió el proceso por irregularidades en la reconstrucción de Manabí. Gasolinas. ¿Cómo contentar a todos? Los representantes de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre mantienen su primera reunión con el ministro de Gobierno, Michel Sensi, Contuyi, para dialogar sobre el mecanismo de compensación del régimen ante la eliminación de subsidios. Los delegados de las organizaciones analizarán posturas luego de conocer las medidas compensatorias y sus consecuencias. Además, aseguraron que se mantienen dudas sobre las acciones gubernamentales y que no están de acuerdo con llenar el formulario para la compensación. Una de las razones por las que el gobierno planea eliminar el subsidio a los combustibles es que beneficia en su mayor parte a quienes no lo necesitan. Francisco Garcés revisó las cifras de los vehículos que usan gasolina en el Ecuador y tiene un informe. El 54% del valor del subsidio a la gasolina llega a quienes no lo necesitan, según el gobierno, y por eso se propone eliminarlo. Esta afirmación se sustenta en las cifras de carros particulares, que en el 2022 era de 1,9 millones y que en su mayoría usan gasolina. De esos, el INEC reporta que 800,000 son automóviles, 510,000 son tipo SUV 4x4 y 490,000 son camionetas. Según la información proporcionada por el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, el subsidio a las gasolinas es inequitativo porque beneficia también a quienes reciben ingresos superiores a $1,809 al mes. Esa cifra también refleja el INEC, que reportó que en el Ecuador hay 5,2 millones de hogares y de esos el 18% tiene vehículos, sean autos o motos. Pero más de 71,000 hogares tienen 2 vehículos de uso particular y 13,000 tienen 3 vehículos o más, que también se benefician del subsidio a las gasolinas. Esta es una de las razones por las que el gobierno se propone eliminar el subsidio a las gasolinas, que anualmente cuesta $631 millones al presupuesto estatal. Jornada crucial para las negociaciones de paz en Medio Oriente. La resolución del Consejo de Seguridad de la ONU en apoyo a la iniciativa del presidente Joe Biden para poner fin a la guerra en Gaza es acogida por el grupo Hamás. Estados Unidos dice que eso es una señal esperanzadora. Y aunque no se ha declarado un alto al fuego todavía, la comunidad internacional habla ya de un plan para la reconstrucción de la Franja de Gaza. Luego de 8 meses de guerra en un conflicto que deja más de 37,000 muertos, se intensifican las negociaciones para un acuerdo de paz basado en la propuesta estadounidense del 31 de mayo, que tiene 3 etapas. Primero, un alto al fuego de 6 semanas, la retirada de las tropas israelíes de zonas densamente pobladas y la liberación de algunos rehenes. Luego, un cese permanente de hostilidades y la liberación de todos los secuestrados. Y finalmente, un gran plan de reconstrucción del enclave palestino.
Fuentes israelíes señalan que el primer ministro Benjamín Netanyahu está preparado para apoyarla, aunque la posición oficial sigue siendo destruir a Hamás. Y un alto funcionario de ese grupo que se encuentra fuera de la franja de Gaza aseguró que Hamás acoge con satisfacción el plan de tregua. Sami Abu Suri ha dicho que ahora la administración estadounidense se enfrenta a una verdadera prueba para cumplir con sus compromisos de obligar a la ocupación a poner fin inmediatamente a la guerra en aplicación a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU. Organismo que ayer aprobó un documento que respalda el plan de paz y que hoy realiza con el apoyo de Jordania y Egipto una cumbre internacional para impulsar la ayuda humanitaria a Gaza a través de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. En la cita, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, manifestó que la posición de Hamás es esperanzadora, pero aún esperan una respuesta oficial y ofreció otros $400 millones para la reconstrucción de Gaza. Al mismo tiempo, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dijo esta mañana: tenemos que poner fin al horror. Ha llegado la hora de que haya un alto al fuego y una liberación incondicional de los rehenes. Son momentos que aumentan presión tanto sobre Israel como sobre Hamás para poner fin a la guerra. Uno de los comandantes del grupo Hamás murió en un enfrentamiento con las fuerzas de defensa de Israel en Cisjordania. Mohamed Haber estaba en un vehículo junto a 13 combatientes en una aldea cerca de Ramallah y agentes israelíes encubiertos los habían rastreado por ser sospechosos de un ataque en un asentamiento judío. El ejército de Israel dijo que les dispararon cuando intentaron atropellarlos. La bancada oficialista de Acción Democrática Nacional suma 36 integrantes en el Pleno. Se convirtió en la segunda fuerza política de la Asamblea, luego de sumar a legisladores que abandonaron los partidos y movimientos con los que ganaron las elecciones. Luisa María Heredia con el análisis. El bloque oficialista ha crecido significativamente. En octubre de 2023, Acción Democrática Nacional obtuvo en las urnas suficientes votos para llegar a la Asamblea, con 14 legisladores electos. Ahora tiene 36. Sumó 22 integrantes en menos de 7 meses. Eso lo convierte en la segunda fuerza política de la Asamblea. Desplazó a Construye. ¿Cómo lo consiguió? Con diálogos y camisetazos. ADN comenzó a acercarse a las minorías incluso antes de la primera sesión del Pleno. En noviembre del año anterior convenció de formar parte del bloque a 3 legisladores de Suma y 2 de Avanza, y a otros 4 asambleístas de agrupaciones políticas más pequeñas como el Movimiento Amigo, Centro Democrático, y la Alianza Claro que se puede de Unidad Popular, Democracia Sí y el Partido Socialista. También a 2 legisladores de movimientos locales, Semilla de Pastaza y Peninsular de Santa Elena. Luego empezó a acoger en sus filas a quienes decidían cambiarse de organización política. La primera fue Lucía Jaramillo, que dejó al Partido Social Cristiano tras no rechazar con su voto el aumento del IVA propuesto por Daniel Noboa. Le siguió Guido Vargas, quien llegó al Pleno por el Partido Sociedad Patriótica, y 4 ex asambleístas de gente buena: John Polanco, Fernando Jaramillo, Patricio Zapata y María Fernanda Jiménez, quienes fueron aliados del movimiento Construye durante la campaña. Después se sumaron también 3 ex legisladores de la Revolución Ciudadana: Milton Aguas, Henry Bosques y Javier Jurado, que se alejaron del correísmo en medio de la votación de la Ley de Turismo. Y finalmente, Alexandra Castillo y Francisco Ceballos, quienes se candidatizaron con el movimiento Construye y actualmente son las más recientes incorporaciones del bloque de ADN. El oficialismo incluso dice contar con un grupo de asambleístas independientes que, aunque no integran la bancada, siempre la respaldan, con lo que pueden llegar a sumar 45 votos, lo que lo acerca aún más al bloque mayoritario, el de RC5, que tiene 48 voluntades. 9 sospechosos de sicariatos fueron capturados en Manabí. La policía los vincula a la banda Los Pepes. Ya regresamos con los detalles. Parte del brazo armado de la banda criminal Los Pepes fue capturado en Manabí tras allanamientos en 3 cantones. La policía acusa a los 9 sospechosos de sicariatos. Mientras que en Durán, en Guayas, los agentes intervinieron 8 circuitos considerados conflictivos. Melín Ochoa con la información. 23 allanamientos realizados en Manta, Portoviejo y Bahía de Caracas en Manabí permitieron la captura de 9 personas, 3 de ellas menores de edad.
Según la policía, son miembros de la red criminal Los Pepes. Se los investigará por decenas de crímenes en los que se usaron los mismos fusiles y donde se encontraron panfletos en los que este grupo se atribuía esas muertes violentas. Según los agentes, los sicarios son reclutados en Bahía para ejecutar los asesinatos en Manta. La banda Los Pepes también es acusada de secuestros, extorsiones, tráfico de armas y drogas. Entre las evidencias hay fusiles, una subametralladora, municiones y droga. Es el primer golpe al brazo armado Los Pepes que, según inteligencia policial, son financiados por los Lobos y el cártel Jalisco Nueva Generación. Un día después del atentado con explosivos a una empresa de la familia del alcalde de Durán, Luis Chonillo, la policía realiza operativos en 8 circuitos de ese cantón de Guayas. 14 personas fueron detenidas con armas, municiones y explosivos. No se especificó cuántos están relacionados al ataque ni a qué grupo criminal pertenecen, pero en una de las casas se encontró una bandera de los Chone Killers. Durán es uno de los cantones con más muertes violentas del país. Hasta el 1 de junio de 2024 se reportaron 209 muertes, 153 más que en el mismo periodo de 2023. Apple integrará inteligencia artificial en sus dispositivos. El gigante tecnológico anunció una alianza con OpenAI para incorporar ChatGPT en sus teléfonos y tablets. Sin embargo, la fusión ha creado preocupación por los riesgos para la privacidad y seguridad de los datos de los usuarios. Apple intenta ganar terreno en la carrera tecnológica relanzando su asistente virtual Siri con inteligencia artificial. Y para ello se unió a la empresa líder en ese campo, OpenAI. Los usuarios podrán tener conversaciones más fluidas con Siri, que incluso los entenderá cuando cometan algún error. Podrá cumplir instrucciones más precisas como hallar fotografías específicas en la galería e incluso encontrar información que esté en los chats. La inteligencia artificial también mejorará el generador de textos y permitirá crear emojis personalizados con mayor rapidez. La tecnología formará parte de su nuevo sistema personalizado de IA al que llaman Apple Intelligence, y su objetivo es hacer más sencilla la navegación en los dispositivos. Sin embargo, la alianza entre Apple y OpenAI ha generado preocupación por la seguridad y la privacidad de los datos. Uno de los primeros en rechazarla fue el multimillonario dueño de Tesla y X, Elon Musk, quien dijo que prohibirá el uso de iPhones en sus instalaciones. Apple insistió en que la seguridad está garantizada. Dijo que los avances estarán disponibles para finales de este año, aunque no especificó si será solo en dispositivos nuevos o también formarán parte de sus actualizaciones. Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos, es declarado culpable de 3 cargos federales por mentir al momento de comprar un revólver en el 2018. 2 cargos están relacionados por declarar falsamente que no consumía drogas al momento de la compra, cuando en ese momento luchaba contra la adicción al crack. El tercero fue por la posesión ilegal del arma. Hunter Biden estuvo acompañado de su esposa, Melissa Cohen, y la primera dama, Jill Biden, durante el juicio en Delaware. Ahora enfrenta una sentencia de hasta 25 años de prisión y una multa de hasta $750,000. Presos de 16 cárceles venezolanas permanecen en huelga de hambre por retrasos en sus procesos judiciales. La protesta inició el pasado domingo en rechazo a los traslados que consideran arbitrarios y al incumplimiento de la boleta de excarcelación que tienen algunos que aún permanecen detenidos. La huelga incluye 4 cárceles de mujeres, según el Observatorio Venezolano de Prisiones. Millones de dólares fue el monto asignado por el municipio para celebrar el bicentenario de cantonización de Machala, una agenda de espectáculos que contrasta con las carencias en infraestructura básica y retrasos en proyectos esenciales para la ciudad, donde 1/3 de la población tiene necesidades básicas insatisfechas. Machala celebrará el bicentenario de su cantonización el 25 de junio y esta semana los festejos toman fuerza con 5 días de conciertos valorados en $3 millones.
Pero en contraste con las luces y los escenarios, hay 102.000 habitantes con necesidades básicas insatisfechas. Es un tercio de la población, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC. Además, 9% de los machaleños no tiene acceso a agua potable por red pública y la población descarga las aguas servidas a los esteros que rodean la ciudad. Hay una sola planta de tratamiento con capacidad para 9 de los 400 barrios. En el ámbito comercial, 1.500 vendedores de frutas, verduras y mariscos trabajan en condiciones insalubres, al lado de uno de los proyectos más esperados, el mercado Plaza Bicentenario, situado sobre 5 hectáreas del sector La Granja y que daría espacio a unos 650 locales. Desde enero de 2022, el alcalde reelecto de Machala, Darío Macas, anunció que estaría listo en julio de 2023, pero aún falta el 20% para concluirlo. A paso lento también ha avanzado la regeneración urbana de 2.5 kilómetros del malecón de Puerto Bolívar, que pretendía promover el turismo. A un costo de $7.733.000, la construcción de calles adoquinadas, aceras con porcelanato, plaza de recreación, juegos infantiles, jardines y ciclovías comenzó en febrero del año pasado. El plazo de ejecución era de 540 días, sin embargo por la inseguridad se suspendieron los trabajos durante 5 meses y se cambió la fecha de finalización para abril de 2025. Actualmente solo tiene un avance del 25%. A esto se suma que de las 103 cámaras de seguridad que ha instalado el municipio para el monitoreo del ECU 911, 79 no están funcionando por falta de pago al proveedor de Internet. Las carencias en infraestructura básica y los retrasos en proyectos esenciales reflejan una realidad que contrasta con la agenda municipal del Bicentenario, que incluye desde festivales y pregones hasta conciertos con estrellas extranjeras. Un concierto sinfónico, una propuesta teatral y la recreación de la obra musical Carmina Burana son parte de las actividades previstas en Guayaquil, Quito y Cuenca. Vanessa Robles con los detalles. Simón, el gran varón. Es la propuesta de la Galería de Arte Sensaboreal, ubicada en las calles Imbabura y Malecón, centro de Guayaquil, para este 13 de junio a las 7:30 de la noche. La puesta en escena está ambientada en los años 80, en una casa de un barrio marginal de la ciudad. El actor Giancarlos Villasís, durante 35 minutos, da vida a Cristian, de 26 años, que oculta un secreto en medio de los prejuicios de la época. El público incluso podrá comer y oler lo que percibe el personaje al mismo tiempo. Este 14 de junio a las 7:30 de la noche, la Orquesta Sinfónica Nacional dará un concierto gratuito en la iglesia de la Compañía en Quito, bajo la dirección del maestro ruso Yuri Sobolev, y con la participación de Luciano Carrera con su hijo Luis Fernando, acompañando a los 70 músicos en escena. Carmina Burana es la obra musical de 1936 del compositor alemán Karl Orff, que la Orquesta Sinfónica de Cuenca recreará en el Teatro Pumapungo este 13 de junio a las 8 de la noche. 160 músicos serán dirigidos por el maestro Augusto Carrión. Interpretarán 25 canciones. Habrá 3 solistas invitados. La entrada es gratuita. Agentes penitenciarios denunciaron que el chaleco antibalas de la guía que resultó herida durante el traslado de presos en Quito estaba caducado. Responsabilizan al Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, y aseguran que tomarán acciones legales. Carla Delgado sigue el tema. No es la primera vez que guías penitenciarios denuncian falta de equipamiento. Este martes convocaron a una rueda de prensa para exigir atención estatal para garantizar su trabajo. Ocurre luego de que una agente penitenciaria recibió disparos cuando trasladaba a 3 presos al Hospital Pablo Arturo Suárez en Quito. Indican que el chaleco que portaba estaba caducado. Las placas que tenía nuestra compañera, claro, en el 2021 ya caducadas. Estas, miren, 2014 caducadas. Y con eso trabajan en algunos centros. Bueno, yo diría en la mayoría de centros que hay todavía estas placas, porque en otros ni siquiera lo hay. Incluso que hay chalecos que caducaron en 2014. Responsabilizan al Servicio de Atención Integral a Privados de Libertad, SNAI,
por no solicitar resguardo policial para el traslado de presos. Dicen estar desarmados y que no es la única carencia. ¿Por qué en el 2021 nos entregaron todo el armamento? El SNAI entregó el armamento, nos desarmó. Hubo muchas masacres. Desde ahí no se han hecho esfuerzos por la adquisición de armamento letal, de armamento menos letal, de tecnologías, no se ha hecho la adquisición tan siquiera ni de uniformes. Es lamentable que en algunos de los casos incluso no se cuente incluso con lo básico, un agente irritante o un par de esposas para justamente asegurar al privado de libertad cuando sale al exterior. Los agentes penitenciarios explicaron que tomarán acciones legales para exigir protección al Estado. Tenemos una sentencia constitucional cuyo seguimiento le está haciendo la Defensoría del Pueblo y de la última información que pudimos recabar es que supuestamente uniformes, chalecos, armamento, todo está en proceso. Solicitamos información sobre estas denuncias al SNAI. Y el Servicio de Personas Privadas de la Libertad contratará una empresa proveedora de alimentos en las cárceles por régimen especial. La Defensoría del Pueblo cuestionó al organismo por la falta de comida desde hace más de un mes. Paul Romero con el informe. El SNAI adjudicará un contrato por régimen especial para la provisión de alimentos en las cárceles 41 días después de la suspensión del servicio por problemas legales y económicos con la empresa La Factoría. El defensor del pueblo César Córdoba, durante una entrevista en Contacto Directo, cuestionó al Servicio de Personas Privadas de Libertad por falta de alimentos para 22,000 presos en los centros de rehabilitación social del centro norte del país y de la provincia de Guayas. Muchos centros existe una ración al día. Esto ya significa una situación de tortura, podría caer en la tortura. El SNAI respondió que el servicio de alimentación en la División 1, que corresponde al centro norte del país, se regularizó y que los privados de libertad tienen 3 comidas diarias. Sin embargo, no especificó la información sobre los proveedores y detalles de los contratos temporales. Mientras que en la División Zonal 3, que corresponde a Guayas, la provisión de alimentos se realiza mediante donaciones. El defensor del pueblo dijo que sigue el proceso para la adjudicación del nuevo proveedor del servicio de alimentación y expresó sus inquietudes sobre el costo. Es de $2,5 por los 3 alimentos, entonces nosotros creemos que no se compadece con la realidad económica, con la costo de la canasta básica en el Ecuador. Según el SNAI, el contrato por régimen especial se inició para acelerar la adjudicación al nuevo proveedor ante las medidas cautelares otorgadas al Comité Permanente de Derechos Humanos, que denunció muertes por inanición, tema que no ha sido confirmado.